Hola, soy María Angélica Arellanos, Oaxaca, estudiante de la carrera de Promoción y Educación para la Salud de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por vectores y qué medidas de prevención debemos de tomar. Pero, ¿qué son las enfermedades transmitidas por vector? Pues las enfermedades de transmisión vectorial son enfermedades humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus que son transmitidos por vectores, o sea, por un insecto o por algún roedor. Estas enfermedades de transmisión vectorial representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y cada año provocan más de 700,000 muertes. Pueden estas estar causadas por parásitos, bacterias o virus. La mayor carga de estas enfermedades que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones generalmente es entre la gente más pobre y de las zonas tropicales y subtropicales, ya que en ellas se puede desarrollar fácilmente estos vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos entre personas o de animales a personas. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado, ya sea una persona o un animal, y posteriormente los transmiten a un nuevo portador. Una vez que este patógeno ya se replicó dentro del vector, el vector ya es infeccioso. Puede transmitir el patógeno el resto de su vida y en cada picadura o ingestión de su sangre posteriormente. Ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades transmitidas por el vector que son más comunes. Estas son la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la malaria, el dengue, el Zika y el chikungunya. Y vamos a ver cada una detenidamente. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es una enfermedad parasitaria, infecciosa e inflamatoria que comúnmente se desarrolla en áreas rurales de bajos recursos y en zonas tropicales y subtropicales. Esta es una enfermedad considerada silenciosa pero potencialmente mortal. Es causada por el parásito Trypanosoma cruzi que se encuentra en las heces y en la orina del insecto llamado de los besos o chinche besucona. Estos insectos normalmente se alimentan de la sangre de las personas y se ocultan en las grietas de las paredes, de los techos de las viviendas o de los muebles de las personas, y su actividad normalmente es en las noches cuando salen a alimentarse. Aquí podemos ver los síntomas y la forma de cómo prevenirla, pero lo más importante aquí es que debemos saber que hay que evitar que el insecto se reproduzca y se propague. ¿Cómo es que le vamos a hacer? Mejorando la estructura de las viviendas, evitando que existan grietas o rincones donde se puedan desarrollar y reproducir, hacer limpieza exhaustiva en las casas, sobre todo en los dormitorios, utilizar insecticidas, protegerse el cuerpo, ya sea con mallas o mosquiteros a la hora de dormir, utilizar insecticidas y sobre todo también tener buenas prácticas higiénicas personales y en la preparación de alimentos. Ahora vamos a ver la leishmaniasis, que también es conocida como úlcera de los chicleros, principalmente aquí en el país de México. Esta enfermedad es igual parasitaria, asociada a malas condiciones de vida, a la desnutrición, a las personas con sistemas inmunes débiles. Esta puede afectar
tanto la piel como los órganos internos. Se observan casos en países de zonas tropicales y también en zonas subtropicales. Así que se puede encontrar en países de Medio Oriente, de Asia, del sur de Europa, África, América y en México. Como les decía, aquí en México se le conoce como úlcera de los chicleros porque se observa precisamente en las personas que trabajan en la siembra y cosecha de cacao, café y árboles de chicle. ¿Qué causa la leishmaniasis? Es causado por un parásito protozoa que es el de la leishmania, que es transmitido a través de la picadura de la hembra del mosquito Flebotomo luxomia. Este insecto se reproduce en suelos y paredes húmedos, que por lo general están oscuros y protegidos. Su actividad o el momento en el que pica a las personas es durante el atardecer y durante la noche. Y esto es importante saberlo para pues, tomar las debidas precauciones. En este caso, ¿cómo podemos prevenir la leishmaniasis? Esta va enfocada principalmente a evitar la picadura del mosquito y, como en la anterior enfermedad, pues es protegiendo las camas con mosquiteros o mallas, usando repelentes, protegiendo el cuerpo, evitar dormir al aire libre y pues aquí principalmente evitar que exista maleza crecida para que no se reproduzcan ahí los insectos y utilizar insecticidas. En el caso de la malaria o paludismo también se va a transmitir por un vector, pero también se puede transmitir a través de transfusiones sanguíneas o de la madre al hijo por vía placentaria. Esta también se presenta en zonas tropicales o subtropicales. El parásito que produce la malaria es el Plasmodium vivax principalmente, sobre todo aquí en nuestro país de México, y es transmitido a través de la picadura del mosquito hembra Anopheles. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues sobre todo para las personas que tienen que viajar a país donde existe malaria, se les recomienda cubrir su piel, llevar repelentes para la piel y para su ropa, colocar mallas o mosquiteros en las camas y sobre todo la higiene personal y de los espacios donde habitan. A continuación vamos a ver 3 enfermedades que tienen algo en común. Son transmitidas por el mismo vector y las 3 son enfermedades de origen viral. La primera es el dengue, que es una infección que puede ser asintomática, pero que si causa síntomas, estos pueden confundirnos y parecer como un cuadro gripal severo. Normalmente esta enfermedad tiene un comportamiento estacionario, es decir, que se presenta solo en los meses en que hay mucho calor y lluvias. El dengue es causado por el virus del dengue, que tiene 4 serotipos diferentes, y el vector que la transmite es un mosquito que se llama Aedes aegypti, pero es la hembra la que lo transmite. Estos insectos se reproducen normalmente en agujeros naturales que pueden estar en los árboles o entre las hierbas, pero también en cubetas, en macetas y en recipientes desechables, en llantas o en desagües donde se acumula agua. Sus hábitos son durante el día, especialmente por la mañana, pero también pican al atardecer antes de que oscurezca. Para prevenir el dengue se debe de trabajar junto con la población para evitar que se propague el mosquito. ¿Cómo se le va a hacer?
pues protegiéndose personalmente contra las picaduras del insecto, protegiendo las casas con mallas o mosquiteros, fumigando dentro y fuera de las casas, para evitar la reproducción de estos insectos. También se debe de evitar que hayan desechos donde acumulen agua y cubrir las cubetas o los recipientes donde se almacena el agua del uso doméstico. El Zika también es una enfermedad viral y también se da en zonas tropicales y subtropicales. La mayoría de las personas infectadas con este virus no presentan síntomas, pero si los presentan, pues, suelen ser moderados y duran menos de una semana. También el virus del Zika es transmitido por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti. De igual manera, se recomienda lo mismo que en la anterior enfermedad para poder evitar que se reproduzcan los mosquitos. Por último, chikungunya o chikungunya, que es una enfermedad que igual es transmitida por el mismo vector de las dos anteriores, solo con la diferencia de que en esta, una vez que la persona ya tuvo la enfermedad, no la puede volver a tener y no se transmite de madre a hijo. Como les decía, es el mismo vector y las mismas recomendaciones encaminadas para evitar la propagación y reproducción del insecto.